aquí ya me he anclado una red Wi-Fi, como pueden notar. Vamos a darle siguiente y vamos a esperar, y aquí es la parte donde nos quedamos trabados. Bien, estando aquí, como pueden ver, nos está pidiendo lo que es un código. En este caso el código no lo sabemos y le damos usar cuenta. Le damos a usar cuenta. En este caso también nos quedamos parados aquí porque esta parte de aquí ya nos deja avanzar, porque tampoco la cuenta la recordamos. Entonces se complica un poco más porque ya no nos deja. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a necesitar lo que es un chip con bloqueo SIM. Muy sencillo. Ustedes lo pueden obtener el chip en cualquier lugar, lo recomiendo nuevo. Y le pongo un pin personalizado en cualquier otro dispositivo para poder hacer este proceso. Bien, aquí voy a pasar a colocar lo que es el chip. Vamos a meterlo en lo que es la bandeja y luego en el dispositivo. Listo, antes de introducirlo todo, vamos a ir aquí como que para escribir la tuerquita. Vamos a deslizar y tocar, respuesta táctil, sonido de vibración, tono de llamada, para la SIM 1, asigno más. Si voy muy rápido, simplemente denle pausa al video y vayan repitiéndolo, ¿ok? Hasta que se les quede. Buscar, y aquí en el microfonito vamos a introducir el chip y luego vamos a darle rápidamente el microfonito hasta que se bloquee. Vamos a hacerlo. Bien, van a notar de que ahí se bloquea, pide este pin. En todo caso, lo que pueden hacer es poner un chip, un pin personalizado, por eso no hay problema, pero no lo vamos a colocar, simplemente vamos a retirarlo. Lo voy a hacer por aquí para que lo vean, y yo así hacerlo más cómodo también, y ustedes pueden ver el proceso sin ningún tipo de problema. Voy a introducir aquí para sacar el chip. Voy a explicar los pasos. Cuando saque el chip, me va a decir que lo he retirado, le voy a aceptar, deslizo ahora hacia el lado izquierdo, perdón, derecho, y le doy al candadito, se va a bajar la notificación y nos quedamos dándole a la tuerquita, ¿ok? Eso es para que ustedes lo tomen en cuenta, que esos son los pasos. Sacamos el chip, vamos a dar aquí a aceptar, y ven, nos queda aquí lo que es la hora, deslizamos la hora y le damos al candadito que está aquí abajo, bajamos y le damos a la tuerquita. ¿Ven? Ahí nos queda haciendo el proceso. Simplemente lo único que hay que hacer aquí es esperar a que la parte del fondo, aquí al fondo, van a notar que está como el color del bloqueo de pantalla. Simplemente vamos a esperar a que se quite. Voy a retirar la SIM, a que se quite para hacer el proceso y poder entrar algunas de estas opciones de dispositivo, que es la que necesitamos para hacer el proceso. Vamos a esperar a que esta parte cambie y así hacemos el proceso. Bien, si se fijaron, a mí me tocó reiniciarlo. Si a ustedes les toca reiniciarlo, de igual manera aquí se pueden notar en la parte de abajo ya cambió. Ahí se ve como un micrófono, ahí está en el centro. Bien, vamos a darle a esta opción que dice multimedia, y si no, le pueden dar a esta opción que dice dispositivo. En este caso voy a darle aquí multimedia. Ahora, si ustedes cuentan con un audífono Bluetooth, simplemente pueden vincularse a un audífono Bluetooth y eso será más que suficiente. Vamos a darle realizado. Y aquí pueden denotar de que nos tira varias opciones. Aquí es muy sencillo, le podemos dar estos tres puntitos y vamos a darle acerca de, y se nos deja darle aquí a la opción de esto. Muy bien, pero en este caso pueden ver, seguridad no nos deja, y simplemente vamos a ir a esta especie de florcita que está aquí, y esto nos llevará directamente aquí. Le damos a aceptar y nos dirá que se va a actualizar lo que es la store. Vamos a darle aquí a actualizar. Vamos a esperar, y cuando este proceso termine, si nos queda otra vez en la red Wi-Fi, simplemente volvemos a hacer el proceso del chip. Bien, si se fijaron, nos volvió a quedar aquí. Simplemente aquí hay que hacer el proceso con chip otra vez. Vamos a la tarjeta, respuesta táctil, sonido de vibración, el tono de llamada, la SIM 1, al más,
buscar y luego otra vez introducimos la tarjeta SIM y le damos al microfonito varias veces. Se va a bloquear y volvemos a hacer lo mismo. Retiramos la bandeja, aceptar, aquí nos queda, deslizamos, el candadito, bajamos y la tuerquita. Como les digo, si lo sale la primera vez no se frustren, que esto es muy normal. Retiramos la bandejita SIM y simplemente esperamos que, como siempre, la parte del fondo cambie. Cuando la parte del fondo cambie, así, ya pueden hacer el proceso. En este caso yo lo brinqué, vamos a volverlo a hacer. Y ven, ahí está. Entonces ahora simplemente, como les digo, tienen que esperar que cambie la parte de atrás para evitar problemas, porque si en este momento, por ejemplo, yo le doy a multimedia, me puede quedar trabado. Entonces cuando ya cambie, y se fijaron, ya cambió, ya le damos al icono de multimedia y ya nos deja entrar aquí mismo. Entonces es muy sencillo, aquí como darle otra vez a la florcita y ya nos lleva a la Store. ¿Ven? Aquí está. Y aquí es muy sencillo, vamos a darle aquí a la lupita y vamos a ponerle en este caso así. Así, solo vamos a textear así y vamos a buscar exactamente esta que dice Hide. Aquí vamos a entrar a esa, vamos a darle descargar. Cuando le damos descargar nos va a pedir una cuenta. Esta cuenta la podemos crear en cualquier lugar o cualquier otro teléfono o PC para que puedan acceder a ella. Esta cuenta tiene una sesión de 2 pasos que le crea un código a un número telefónico. En este caso yo voy a iniciar con esta cuenta. Bien, aquí está. Le voy a dar iniciar sesión. Aquí acepto. Y aquí este código es el que les digo que les llegará. Puede llegarle con un mensajito de texto, si quieres aparecen opciones de texto. Y si no, pueden vincularlo a otro Samsung y ahí aparecerá el código. Bien, listo. Aquí le vamos a dar realizado. Aquí le damos cancelar. Aquí se comienza a descargar, no tardará mucho. Luego empieza la instalación. Aquí está, se instalando. Y simplemente esperamos, aquí aparece un simbolito de play. Y le vamos a dar play a nomás termine. Aquí está, vamos a darle play. Y esto nos lleva hasta aquí. Aquí es muy sencillo como bajar. Y vamos a irnos a las opciones de lo que es esta que ven aquí, esta que dice Promotion, y ven, nos lleva hasta donde estamos. En este caso, si ustedes se fijaron, al principio me pidió un pin, vamos a configurar un patrón, vamos a poner una M de mi canal, M22, continuar, confirmar. Aquí le vamos a omitir y listo. Simplemente lo único que podemos hacer es reiniciar o simplemente darle para atrás hasta llegar a lo que es el menú. Vamos a darle aquí para atrás hasta llegar a lo que es el menú donde estamos en configuraciones.
Bien, aquí comenzamos a hacer la configuración. Vamos a ver si es cierto que hoy nos está pidiendo un patrón en lugar de un fin. Bien, aquí pueden ver. Digamos que vamos a hacer aquí un cubito, no funciona. Si hacemos una L no funciona. Si hacemos la M que ya habíamos configurado, ven, ya no funciona. Y así hemos tenido éxito a la hora de brincar esta cuenta. Simplemente de configurar hasta llegar al menú. Bien, aquí estamos en el dispositivo. Vamos a ajustes, acerca de información de software, y aquí pueden ver Android 10 y el parche de seguridad 1 de septiembre de 2020. Espero les sirva, me regalan un like, activan la campanita y cuando el video me ayudan un montonazo.